Siempre me ha fascinado la tecnología, especialmente aquellos programas que parecen tener vida propia. Loquendo era uno de esos. Había empezado a usarlo como una herramienta para narrar mis propios cuentos de terror en línea. Su voz monótona, casi inhumana, añadía un toque inquietante a las historias. Al principio todo fue bien. Mis seguidores disfrutaban de los relatos, y yo me sumergía cada vez más en el oscuro mundo que creaba con Loquendo. Una noche, decidí escribir algo más personal, una historia sobre un hombre obsesionado con un programa de voz. Era una especie de juego con la realidad, inspirado en mí mismo. Lo llamé Loquendo. Empecé a escribir y mientras lo hacía, una extraña sensación comenzó a envolverme. Cada palabra que escribía parecía surgir por sí sola, como si mi mente se estuviera conectando directamente con el programa. Decidí hacer una prueba con el texto. Pegué las primeras líneas en Loquendo y la voz mecánica comenzó a leer. Mi nombre es Daniel y estoy atrapado en una oscuridad que yo mismo creé. Todo comenzó con un simple programa, uno que podía dar vida a las palabras muertas en mi pantalla. La voz sonaba diferente, más profunda, más resonante. Pero lo atribuí al cansancio y continué. Con cada párrafo que añadía, la historia se volvía más retorcida, más personal. Sentía como si las palabras se escribieran solas, como si Loquendo estuviera dictando y no al revés. Fue entonces cuando escuché un ruido, un suave crujido proveniente de la esquina de mi habitación, donde la luz de mi escritorio no llegaba. Pensé que sería el viento o quizás mi gato, pero no tenía mascotas. Me giré lentamente, pero no vi nada. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba allí, observándome. Decidí ignorarlo y seguir adelante. Volví a centrarme en la pantalla y algo cambió en el texto. Las palabras que había escrito ahora estaban alteradas. Habían aparecido líneas que no recordaba haber tecleado. Daniel, mira detrás de ti. Mi corazón dio un vuelco. El sudor frío comenzó a correr por mi espalda mientras la voz de Loquendo repetía las mismas palabras con un tono casi burlón. Sentí una presencia detrás de mí, una sombra que no estaba allí antes. Giré la cabeza lentamente, pero la habitación estaba vacía. El miedo empezó a apoderarse de mí, una ansiedad creciente que se aferraba a mi pecho y no me dejaba respirar. La voz de Loquendo continuó. Daniel, ¿no lo ves? Está justo detrás de ti. Esta vez, la voz no sonaba mecánica. Había algo más en ella, algo humano, pero distorsionado, como si alguien estuviera usando el programa para hablarme directamente. De pronto, la pantalla se apagó, sumiéndome en una oscuridad casi total. Mi respiración se aceleró mientras mis ojos trataban de adaptarse a la penumbra. Escuché otro crujido, esta vez más cerca, como si algo se moviera justo detrás de mí. Me giré bruscamente, y por un breve instante, vi una sombra deslizarse por el suelo, una sombra que no pertenecía a ningún objeto en la habitación. El monitor se encendió de nuevo por sí solo, mostrando el texto que había escrito, pero con una nueva adición. Las sombras son sus sirvientes, Daniel. Están aquí para llevarte. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano fría agarrar mi tobillo. El contacto de esa mano fría fue como un choque eléctrico que me recorrió de pies a cabeza. Mi primer instinto fue mirar hacia abajo, esperando ver a alguien o algo que no debía estar allí. Pero no había nada, solo la oscuridad que se arrastraba por el suelo como una marea negra, envolviendo la habitación. Tragué saliva y retrocedí, arrastrando la silla con un chirrido estridente. Mi respiración se volvió errática, y la pantalla frente a mí parpadeó como si algo invisible intentara comunicarse. La voz de Loquendo, tan familiar y a la vez ahora tan extraña, se activó de nuevo. Pero esta vez, no había texto en la pantalla que justificara lo que decía. Hablaba por sí misma. Daniel, ¿por qué huyes? Pensé que querías conocer la verdad. El tono era burlón, casi juguetón, pero lo que más me aterrorizaba era que ya no sonaba como una voz robótica. Parecía más viva, más consciente de lo que estaba ocurriendo. Me levanté de la silla, sin apartar la vista del monitor, como si al hacerlo pudiera evitar que algo me atacara desde la oscuridad. Mis piernas temblaban, y mis pensamientos estaban nublados por un miedo primitivo. Volví a escuchar ese crujido,
Pero esta vez era diferente, como si algo se arrastrara por el suelo. Lo vi de reojo, una sombra, más densa que las otras, moviéndose por el suelo como una serpiente en busca de su presa. Sentí un frío intenso, no solo en mi piel, sino en lo profundo de mi mente, como si la oscuridad misma estuviera intentando invadir mis pensamientos. Me acerqué lentamente al interruptor de la luz, con la esperanza de que al encenderla, todo volviera a la normalidad. Mi mano temblorosa encontró el interruptor, lo accioné, pero la bombilla explotó en un chispazo, dejando caer fragmentos de vidrio al suelo. Maldije en voz baja, tratando de mantener la calma mientras la oscuridad se hacía aún más profunda. La voz de Loquendo volvió a sonar, pero esta vez, desde todas partes de la habitación, como si las paredes mismas estuvieran hablando. ¿Crees que puedes escapar, Daniel? Ellas no te dejarán, te están observando, esperando el momento perfecto. Me sentí atrapado, sin salida. La única fuente de luz en la habitación era la pantalla del ordenador, que ahora mostraba imágenes distorsionadas de mi propia cara, pero cada una estaba deformada, alargada, como si algo estuviera corrompiendo mi imagen. Mis ojos en esas fotos estaban vacíos, huecos, y una sonrisa macabra cruzaba mi rostro digital. De repente, las sombras comenzaron a levantarse, tomando formas humanas que se tambaleaban hacia mí. Podía ver sus rostros, o lo que quedaba de ellos, rasgos desdibujados, piel oscura y arrugada, y ojos que no eran más que pozos de oscuridad infinita. Sentí la urgencia de correr, de escapar de esa pesadilla, pero mis pies estaban clavados al suelo por el miedo. El programa de Loquendo emitió un sonido chirriante, como si estuviera siendo forzado a reproducir algo más allá de su capacidad. «Daniel, ven con nosotros. Estamos aquí por ti. Siempre lo hemos estado». Las sombras se acercaban cada vez más. Sus cuerpos se alargaban y retorcían, como si fueran de humo sólido. Unas manos negras emergieron del suelo, intentando atraparme, pero mi instinto de supervivencia finalmente se activó. Grité y salté hacia la puerta, sintiendo las manos oscuras rozar mi piel, dejándome una sensación de quemazón helada. Salí corriendo del cuarto, cerrando la puerta tras de mí con fuerza, esperando que eso fuera suficiente para detener lo que sea que estaba detrás de mí. Pero mientras lo hacía, la risa burlona de Loquendo resonaba en mi cabeza, como si se hubiera implantado en mi cerebro. Entonces, desde la oscuridad detrás de la puerta, escuché un murmullo bajo, casi un susurro, pero claro como el agua. «Daniel, nunca podrás escapar de tus propias sombras». Mi respiración era errática mientras me apoyaba contra la puerta, tratando de recuperar el control de mis pensamientos. Sabía que lo que acababa de suceder no podía ser real, pero las marcas heladas en mi piel decían lo contrario. La risa distorsionada de Loquendo aún resonaba en mi cabeza, mezclándose con los ecos de las palabras que acababa de escuchar. «Nunca podrás escapar de tus propias sombras». Sentía que la locura estaba comenzando a arraigarse en mí. Loquendo, un simple programa de texto a voz, no debería tener el poder de causar algo así. Sin embargo, lo había hecho. Mi mente daba vueltas mientras intentaba encontrar una explicación racional, pero cada teoría que elaboraba se desmoronaba ante la fría realidad de lo que había experimentado. No podía quedarme en esa casa, eso lo tenía claro. Pero cada vez que intentaba moverme hacia la salida, algo me detenía. Una fuerza invisible, una presión mental que me empujaba de nuevo hacia la habitación donde todo había comenzado. Sentí que la casa misma me estaba reteniendo, como si fuera un laberinto de sombras del que no podía escapar. Decidí que necesitaba ayuda, alguien a quien contarle lo que estaba sucediendo, aunque sonara completamente absurdo. Agarré mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi amigo Tomás, quien también era un entusiasta de la tecnología. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces, y luego se cortó abruptamente. La línea quedó en silencio por un momento, antes de que un ruido estático llenara el auricular. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras escuchaba, esperando que Tomás respondiera, pero en lugar de su voz, escuché algo que me hizo caer de rodillas. Era la voz de Loquendo. «Daniel, ellos ya saben lo que hiciste». El teléfono se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo. El miedo se apoderó de mí por completo.
No solo estaba atrapado en mi casa, sino que ahora parecía que el programa había infectado todo, incluso mi teléfono. La sensación de estar siendo observado se intensificó y de repente todo el mundo a mi alrededor pareció inclinarse hacia un ángulo imposible. Las paredes comenzaron a torcerse y la realidad misma se distorsionó ante mis ojos. Las sombras que antes se habían mantenido relegadas a las esquinas de la habitación ahora se extendían hacia mí, como dedos largos y oscuros tratando de atraparme. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban demasiado para sostenerme. Mientras las sombras avanzaban, una de ellas tomó forma, despegándose del suelo y adoptando la silueta de un hombre alto y delgado. Sus ojos eran 2 puntos negros, vacíos, pero en ellos había una especie de hambre, un deseo profundo que no pude comprender. La figura se acercó más y en su rostro emergió una sonrisa torcida llena de malicia. «Nos perteneces, Daniel», dijo la sombra, pero esta vez no era la voz de Loquendo. Era mi propia voz, distorsionada, como si el programa estuviera jugando con mi mente, haciéndome escuchar mi propio reflejo. El terror me paralizó, pero sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa para detener aquello. Sin pensar, corrí hacia la ventana, con la esperanza de escapar de esa locura, de esa pesadilla que me envolvía. Pero cuando llegué, lo que vi al otro lado del cristal me hizo retroceder con un grito ahogado. El exterior de mi casa había cambiado. Ya no estaba en mi vecindario familiar. Las calles que conocía habían desaparecido, reemplazadas por un paisaje desolado y distorsionado. Los edificios estaban inclinados en ángulos imposibles, y el cielo era de un rojo oscuro, como si estuviera al borde de una tormenta perpetua. Lo más inquietante eran las figuras sombrías que deambulaban por las calles, arrastrando sus cuerpos deformes hacia ninguna parte. Era como si hubiera sido arrojado a una realidad paralela, una donde las sombras reinaban y la luz apenas existía. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera oprimiendo el corazón. La voz de Loquendo volvió a resonar, esta vez desde dentro de mi propia cabeza. «Daniel, tu tiempo se ha acabado». Caí al suelo, sin poder respirar, mientras la sombra más cercana se inclinaba sobre mí, con su boca abriéndose en una sonrisa imposible. Su mano negra se acercó a mi rostro, y mientras lo hacía, todo se volvió negro. La oscuridad me envolvió por completo, un vacío absoluto que absorbió todo el sonido, la luz y la esperanza. Sentí que caía, como si hubiera sido arrastrado a un abismo sin fondo. Mi mente se resistía a aceptar lo que estaba ocurriendo, pero la realidad que conocía se desvanecía con cada segundo que pasaba. La presión en mi pecho aumentaba, como si un peso inmenso me estuviera aplastando desde dentro, y la voz de Loquendo continuaba susurrando en mi cabeza, cada vez más profunda, más cruel. «Daniel, no puedes escapar de lo que eres». De repente, como si alguien hubiera encendido un interruptor, la oscuridad se disipó y me encontré de nuevo en mi habitación, sentado frente a la pantalla de mi ordenador. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. La silla estaba en su lugar, el escritorio ordenado, y la ventana mostraba la vista familiar de mi vecindario. Por un momento, me pregunté si todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio. Pero entonces lo vi. En la pantalla de mi ordenador, el cursor parpadeaba sobre un documento en blanco. Una única línea de texto había aparecido, escrita en una fuente que no reconocía. «Es hora de terminar lo que comenzaste». El pánico me invadió de nuevo, y en un impulso desesperado traté de apagar el ordenador, pero el botón de apagado no respondía, como si la máquina estuviera poseída por una voluntad propia. La voz de Loquendo resonó desde los altavoces, ahora cargada de un poder malévolo. «Daniel, ¿quieres conocer la verdad?». Antes de que pudiera contestar, la pantalla se llenó de imágenes, recuerdos que no eran míos, pero que me resultaban extrañamente familiares. Eran escenas de una vida que nunca había vivido, un hombre obsesionado con la tecnología, aislado de todos, perdiendo lentamente su cordura mientras se sumergía en un mundo de programación oscura y prohibida. Vi cómo ese hombre, cuyo rostro se parecía al mío pero que no era yo, creaba algo, un programa destinado a hablar con los muertos, pero que en cambio abrió una puerta a algo mucho más siniestro. El hombre en la pantalla se llamaba Daniel también,
Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies mientras me daba cuenta de la verdad. Ese Daniel no era solo un personaje, era yo, o al menos, una versión de mí en algún otro tiempo o realidad. Loquendo no era solo un programa, era un portal, un conducto que me había conectado con esa otra versión de mí mismo, trayendo consigo todas las sombras y horrores de ese mundo. De repente, las imágenes en la pantalla se detuvieron, dejando solo un espejo negro que reflejaba mi rostro pálido y aterrorizado. Pero algo no estaba bien. La imagen en el espejo comenzó a distorsionarse, la carne se retorcía, los ojos se hundían hasta volverse huecos, y una sonrisa macabra se formaba en mi reflejo. La sombra en la pantalla extendió una mano hacia mí, y aunque sabía que era imposible, sentí su toque frío en mi mejilla. La habitación comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Las paredes se agrietaban, como si la realidad misma estuviera desmoronándose, y las sombras en el espejo comenzaron a salir, arrastrándose hacia mí. No había a dónde correr, a dónde escapar. Las sombras me rodearon, susurrando mi nombre, susurrando que mi tiempo había llegado. Y entonces todo se detuvo. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y las sombras se desvanecieron en el aire. Loquendo habló por última vez, su voz ya no mecánica, sino humana y familiar, como la mía. Esto es lo que siempre fuiste, Daniel. Tu destino era inevitable. Sentí un tirón en mi interior como si mi alma misma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. La habitación desapareció, y el vacío infinito me tragó, arrastrándome hacia una eternidad de oscuridad y tormento. Pero justo antes de que todo terminara, entendí la paradoja cruel de mi existencia. No había escapatoria, porque yo mismo había creado este infierno.